pero desde los hermanos, la inmensa alegría me da estar aquí en Trujillo. Y creo que es la primera vez que estoy por Trujillo. No he tenido la oportunidad de venir a Trujillo. Y gracias al Señor, hoy puedo estar con ustedes, gracias al señor obispo, que me ha dado la oportunidad. Y me alegra mucho tener a los hermanos sacerdotes y diáconos aquí con nosotros. Es para mí gran gozo, porque es la fraternidad sacerdotal y es lo característico de la iglesia, una iglesia universal, católica, donde hay diversidad de dones, de regalo, de carisma que Dios le da a la iglesia en cada uno de sus ministros. Hoy quisiera compartir los que van a leer la palabra de Dios, pueden acercarse por aquí, los que van a ayudar a leer. Hoy quisiera compartir, aclarar algunas dudas que existen. Y existe gracias a los hermanos separados que hacen un trabajo y que sin nosotros darnos cuenta van sembrando una semilla que no es la correcta, pero que va creciendo sin darnos cuenta en medio de nosotros. Una de las cosas que tiene confundida mucho a la gente y que hoy trataremos de ver en la Sagrada Escritura es que los hermanos dicen que Cristo tiene muchas iglesias y que todas las iglesias, con tal y tengan la Biblia y hablen de Cristo, son de Cristo. Que Cristo no fundó una sola iglesia, que todas las iglesias son iguales, que Cristo tiene muchas iglesias. Hoy quiero mostrarles a ustedes que es una mala interpretación que se le da a las Sagradas Escrituras. Y hoy vamos a escudriñar con la Biblia Reina Valera que no es verdad lo que los hermanos separados enseñan. Ellos buscan, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, que Cristo tiene muchas iglesias. Y cuando usted lo encuentra en la Biblia, usted dice, oye, sí es verdad. O sea que no es solamente la iglesia católica, la iglesia de Cristo. Y ya comienza usted a entrarle el comején de la duda. Pero no se da cuenta que están mal interpretando las Sagradas Escrituras. Miren cómo dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, una de las citas que confunde a los hermanos separados. Escuche, usted me busca Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿En qué? En las iglesias. Y dice el evangélico, aleluya, gloria al Señor. Aquí está la muestra que Cristo tiene muchas iglesias, que la iglesia católica no es la única iglesia de Cristo, que todas las sectas somos la iglesia de Cristo. Y usted dice, oh, yo estaba en la oscuridad, acabo de ver la luz. ¿Por qué el Apocalipsis habla que Cristo le habla a las iglesias? El evangélico dice, a la mía, a la del otro, a la del otro, a las más de 60,000 sectas que se llaman iglesias. Esa es la que habla el Apocalipsis. Ya va. Porque vamos a escudriñar las Escrituras para ver por qué el Apocalipsis habla de las iglesias. Acerquémonos un poquito para entender lo que dice el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Vamos a intercambiar, acérquese. Uno y uno. Usted prepara el 11, 1:11. Escuche 1:4. Yo le tengo el micrófono. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Ya tenemos un dato. El Apocalipsis 22:16 habla que Jesús le habla a las iglesias. ¿A cuáles iglesias? ¿A las sectas? No. Está hablando de las iglesias de Apocalipsis 1:4. ¿De qué iglesias está hablando? ¿De las sectas? No. Aquí con la lupa volvemos a escuchar qué dice Apocalipsis 1:4. Juan
a las 7 iglesias. Ahí, detengamos. ¿Saben qué significa en la Biblia el número 7? No lo saben, pues no se lo voy a decir. Pero significa perfección. De modo que cuando habla de las iglesias y dice el número 7, significa que Cristo fundó una iglesia que es perfecta en el sentido no que no haya pecadores, en el sentido que te brinda todo lo necesario para la santidad, para la salvación. Que no tienes que fundar otra iglesia ni tienes que buscar otra iglesia. Pero los protestantes, al encontrar que dice a las 7 iglesias, ellos piensan que el 7 significa que ellos también están metidos. No, el 7 significa que Cristo fundó una iglesia que lo tiene todo y que no necesitas nada. Bueno, ahorita miramos la que le dije a ustedes para que se den cuenta de lo que estoy diciendo. Para que ustedes descubran que en esa iglesia está todo, miramos, usted me busca Efesios capítulo 1, versículo 22, y usted me busca Mateo capítulo 16, versículo 18 en adelante. A ver, Efesios capítulo 1, versículo 22. ¿Qué es lo que vamos a demostrar? Que la iglesia de Cristo es una, pero dice que son 7, no para decir que son muchas, sino que el 7 en Apocalipsis es símbolo de perfección. O sea que en esa iglesia está todo lo que usted y yo necesitamos saber de Dios. La plenitud de Dios, de las cosas de Dios. Pero San Pablo no habla, eso lo habla San Juan en el Apocalipsis. Pero San Pablo no habla en forma apocalíptica. San Pablo habla a lo criollo, a lo campesino, a lo que todo mundo entienda. Efesios 1, 22. Ven. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Donde nos muestre qué significa que la iglesia, Jesucristo le escribe a las 7 iglesias, que significa perfecto, que es, no tiene que buscar más, porque en esa iglesia está todo. Escuchen. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Habla de una o varias? Una. Pero el Apocalipsis habla de varias. Ya va. Aquí viene la explicación por qué habla de 7. No de varias, sino de 7. La perfección. Lo dio por cabeza a todas las cosas, especialmente a la iglesia. ¿Y qué dice Pablo de la iglesia? No, niña, siga usted. Ahorita viene él. Escuche, ¿qué dice Pablo de la iglesia? Y sometió. No, niña, ¿dónde va, niña? ¿Dónde quedó? La cual. La iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, ¿la iglesia qué es? El cuerpo de Cristo. Pregunto, ¿Cristo es un monstruo, una cabeza con muchos cuerpos? Entonces no está hablando de muchas iglesias. Si la iglesia es su cuerpo, quiere decir que es uno solo. La iglesia que es su cuerpo. No es un monstruo de muchos cuerpos, 7 cuerpos con una cabeza. No. Es Cristo la cabeza de la iglesia. 7 significa plenitud, o lo que viene, escuche, que es la iglesia. La plenitud. No tiene que buscar más nada en otra iglesia, porque ya en la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, ahí tenemos, otra vez, la plenitud. En la iglesia tenemos la plenitud. ¿Sabe qué significa el número 7? Plenitud. Entonces cuando no se entiende el Apocalipsis es género apocalíptico,
donde se habla con símbolos. Y el 7 es un número simbólico de perfección o de plenitud. Y dice entonces que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y otra vez, la plenitud. la plenitud. No tienes nada que buscar en las sectas, porque en la iglesia está La plenitud la plenitud de quién, de aquel de aquel, vamos a ver si se refiere a Dios o al diablo, que todo lo llena en todo. Dios o el diablo. En la iglesia está la plenitud de Dios. Y si en la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, está la plenitud de Dios, ¿qué hace usted yendo al culto protestante? Buscando lo que no se le ha perdido. Deja de beber agua de la fuente para ir a beber agua, unas aguas podridas de las cloacas del pueblo. ¿Por qué? Si en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está la plenitud de Dios. Eso significa el número 7, la plenitud de Dios. Por eso San Mateo, capítulo 16, versículo 18, cuando Cristo funda la iglesia, va a decir lo mismo, que en la iglesia está la plenitud de Dios. O va a decir lo mismo, que en la iglesia está lo que usted y yo necesitamos para salvarnos, para ser santos, para entrar al cielo. Pero lo dice de otra manera Mateo. Escúchenlo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca Vamos a ver cuántas iglesias fundó Cristo. edificaré mi iglesia. ¿Cuántas? Si Jesucristo estuviera hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis, como muchas iglesias y no como la plenitud de Dios en la iglesia, entonces le hubiese dicho a Pedro: tú eres Pedro, que significa pedregal, y sobre estas piedras voy a fundar mis iglesias. ¿O no? Entonces, ¿por qué dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré? ¿Saben qué significa mí? Una. ¿Y saben qué significa mí? La mía de yo. Que en castellano está diciendo que puede venir Pánfilo y fundarla de él, Petronilo y fundarla de él, Martín Lutero, fundarla de él, Carlos Parán, fundarla de él, José Smith, Elena de Guay, quien le venga en gana, y fundar su propia iglesia. Pero la de Cristo ya la fundó Cristo en la persona de Pedro. Tú eres Pedro, tú eres esta piedra, edificaré en mí. Y a ver, si esa iglesia, primero Jesús dice que esa iglesia va a ser atacada y nadie la podrá vencer. Escuche. Mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nadie la puede vencer. Atención a lo que viene. Viene la parte donde dice que no necesitamos irnos a otra iglesia, porque estando en la iglesia que fundó Cristo, que es una, ahí lo tenemos todo. Y eso significa el número 7, plenitud. ¿Me captan? Va, escúchenlo con la lupa grande. Y las puertas... No, eso ya lo leyó, lo que viene. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es lo que tiene la iglesia? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La iglesia tiene nada más ni nada menos que las llaves del reino de los cielos. Ustedes saben el cuento del loquito. ¿Sabe que los locos y el manicomio, estaban los locos en el manicomio? Y al final dijeron: estamos en Venezuela, no hay comida para tantos locos. Vamos a soltar a los locos que se vayan para su casa. Pero vamos a evaluar. El que no esté loco lo soltamos. Y llegaron y delante de los locos pintaron una puerta en la pared. Cuando ya la puerta estaba pintada, dijo el dueño del manicomio, dijo: bueno, señoras y señores, el que se quiera ir para la casa tiene que abrir esa puerta. Aquí están las llaves.
y hagan la cola, y todos los locos hicieron la cola. Y viene el primero y comienza a abrir la puerta y nada. Y había un loco que estaba sentado allá muerto de la risa. Y lo ve y se le va y le dice, ¿usted por qué se ríe? Dice, porque es una parranda de locos. ¿Y por qué? Es que usted no ve que quieren abrir esa puerta. ¿Cuándo van a abrir esa puerta? Eso es imposible. Y le dice, ¿pero por qué es imposible? Dijo, porque la llave la tengo yo. Si él tiene la llave, ¿cómo van a abrir? Pues mire, aquí Jesús le dice a Pedro y a la iglesia que fundó Cristo, tú eres Pedro, sobre esta piedra que es mi iglesia, a ti te doy las llaves. Dicen los protestantes, vente conmigo y serás salvo, los llevo para el cielo directamente con tu ropa y zapatos. La llave la tenemos nosotros en la iglesia católica. ¿Me captan la idea? Jesús dejó en su una y única iglesia las llaves para que el mundo entero pueda entrar al cielo. ¿Notan la diferencia entre la iglesia de Cristo y las sectas? Si se quieren ir a una secta, váyanse. Pero sepan que no tienen las llaves del reino de los cielos. Sepan que no tienen la plenitud de Dios que está en la iglesia. Por eso el Vaticano II es un documento de la iglesia, Unitatis Redintegratio, número 4 al número 12, usted lo puede leer todo, y ahí van a encontrar que ecumenismo, ¿qué es ecumenismo? Dice el Vaticano II, Unitatis Redintegratio, dice, ecumenismo es cuando con las Sagradas Escrituras los pastores de la iglesia y los pastores de las sectas en público compartan las Sagradas Escrituras hasta que conozcan la verdad de la una y única iglesia que fundó Cristo, que es la Iglesia Católica, y así puedan celebrar toda la Eucaristía que dejó Cristo para la salvación de la humanidad. Eso es ecumenismo. No inventado por mí, está en el Vaticano II, Unitatis Redintegratio, que les invito a que lo lean. Porque hoy día muchos dicen, ecumenismo es que vengan las sectas protestantes a hacer culto en mi casa. O que yo me vaya a la secta protestante, al culto protestante, porque yo soy ecuménico. O como me dirían allá a la Renovación Carismática, fui a Argentina y me dijo la Renovación Carismática, aquí no hay permiso para usted. Porque aquí somos ecuménicos. Aquí el domingo el cura no viene a celebrar misa. Aquí viene a darnos el culto el pastor Julano. El otro domingo viene otro pastor. El otro domingo otro pastor. Y los retiros espirituales ya no nos los dictan los curas, nos los dictan los pastores evangélicos, porque aquí somos ecuménicos. Y los ecuménicos, de ecuménicos no tienen nada. De tontos, sí. Eso no es ecuménico. Escuchan cantar el gallo y no saben ¿dónde? Pero entonces, vean que la iglesia tiene la llave del reino de los cielos. Eso significa la plenitud de Dios, que permite que todas las personas del mundo entero puedan entrar al cielo. Y le dio la autoridad, lo que ates. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. En una palabra, tiene la autoridad. Y lo que haga la iglesia, yo lo respaldo en el cielo. Así de sencillo. Ahora, si en la iglesia está la plenitud de Dios, si tiene la llave del reino de los cielos, para que todos entremos al cielo, hay uno interesado de que no vayamos al cielo. ¿Cómo se llama ese que no está interesado que vayamos al cielo? El diablo. Pero si el diablo viene con cacho y cola, él dice, buenas tardes, soy don Satanás.
Vengo a decirles que se salgan de la iglesia de Cristo, porque yo me los quiero llevar para el infierno y no quiero que vayan al cielo. Esa iglesia tiene la plenitud de Dios y tiene las llaves del reino de los cielos. Sálganse de ahí. ¿Ustedes serían capaces de salirse? Más rápido correrían a un cura a confesarse y decirle: ayúdenme, ayúdenme, porque me encontré con mandingas. Pero ¿y qué tal entonces que el diablo se le presente como se le presentó a Jesús? ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 4, versículo 6, tarea para la casa, no lo vamos a leer. Y se le presentó y le dijo: tírate de ahí, porque está escrito. O sea, con la palabra de Dios, Naguara. Tentó a Cristo con la palabra de Dios. Está escrito. Dios, en el Salmo 91. Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece sobre piedra y te llevarán sobre los brazos. Y Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. De modo que el diablo se le presentó a Jesús con la Biblia debajo del brazo en forma de pastor evangélico. Está escrito en el Salmo 91, aleluya, gloria al Señor. Tírate de ahí, porque yo me estoy imaginando el diablo tentando a Cristo, ¿sí? Porque está escrito. De modo que el diablo es el único que no quiere que entremos al cielo. ¿Y qué hace el diablo? Ya sé. Si le digo a la gente que se salga de la iglesia, pero yo con cacho y cola, la gente no me hace caso. Pero ¿qué tal que mande a un pastor evangélico con la Biblia donde le diga: hermano, Cristo viene pronto a llevar su iglesia, a morar con él, conviértate, vente conmigo y serás salvo, se va con tu zapato y ropa para el cielo, vente conmigo, cree en Jesucristo y serás salvo, aleluya, gloria al Señor, yo ya estoy salvo, yo ya no tengo pecado porque Cristo me salvó, aleluya, gloria al Señor, vente conmigo, no tienes que hacer nada, ni tienes que confesarse, ni tienes que ir a misa, ni tienes que hacer primera comunión, ni catequesis, nada de eso, ni curso prematrimonial, nada de eso, vente conmigo y serás salvo. Y usted dice: oh, qué oferta, para allá me voy. Y dice el diablo: los engañé, los saqué de la iglesia para que no vayan al cielo, y ellos no saben por qué se salieron de la iglesia. Pregúntenle a un protestante si sabe por qué se salió de la iglesia. Ni saben. Pero el diablo sí sabe por qué los sacó de la iglesia, porque en la iglesia está la plenitud de Dios, porque la iglesia tiene las llaves del reino, porque la iglesia tiene la autoridad de Dios. Entonces el diablo le monta que le haga la competencia, una competencia, y no una, sino muchas. Porque al que no le guste los testigos se va para los pentecostales. El que no le gusta los pentecostales se va a los pentecostales unidos. El que no se va para los evangélicos, sino para la luz del mundo, o sino para los adventistas, sino para los mormones. Ahí hay oferta, ahí hay un supermercado de religiones que el diablo inventa para que la gente se salga de la iglesia de Cristo. ¿Y cuántos se han salido? Muchísimos, de su familia incluso. Y la gente ignorante que dice: mi tía se salió de católica y se metió a cristiana. ¿A cristiana? ¿Y no saben que su tía era cristiana desde el día del bautismo? ¿Se le olvidó? Se salió de la iglesia católica y se metió a protestante. ¿Por qué protestante? Porque los protestantes lo que hacen es protestar. Y si protestan, ¿qué nombre le pondremos? Matar y herirero. ¿Por qué lo llamamos protestantes? Porque ellos no tienen doctrina, ellos solamente protestan. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre el Papa? Que es el vicario de Cristo. Protesto, el Papa es la bestia. Protesta. ¿Qué dice de la Iglesia Católica? Es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. Protesto, esa es la gran prostituta. ¿Qué dicen sobre la Virgen María? Que es virgen, no tuvo más hijos. Protesto, es una prostituta. Tuvo hijos de José, de Alfeo, de Zebedeo y del soldado romano. ¿Qué dicen de la confesión? ¿Qué dice la Iglesia Católica de la confesión? Hay que confesarse para el perdón de los pecados. Protesto, no se confiesen, confiésense directamente con Dios en la pata de un palo.
¿Qué dice sobre la Eucaristía? Que Cristo está en la hostia. Protesto, ahí no está Cristo, eso es un símbolo. Los protestantes no tienen doctrina, solo buscan la doctrina de la iglesia para protestar. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerireron, le pondremos protestante, matarirerireron. Ese nombre no me gusta, matarirerireron. Le pondremos evangélico con H, con K y con Z al final, matarirerireron. Ese nombre sí me gusta, matarirerireron. Queridos hermanos, les estoy mostrando que Cristo fundó una iglesia, a pesar que el Apocalipsis diga que son 7. Pero cuando el Apocalipsis dice que son 7, está hablando de la plenitud, mas no que hayan muchas iglesias que Cristo fundó. Pero entonces, ¿qué explicación me da de Apocalipsis 1:4? Y usted me busca 1:11. Apocalipsis 1:11, usted 1:4 y usted 1:11. ¿Quién viene? Viene ya, ¿no? Ajá. ¿Qué explicación da? Bueno, ya primero, la explicación primera está en el número 7, que es símbolo de plenitud. Segundo, observen que el Apocalipsis dice a las 7 iglesias, lo demás lo escuchamos de la Biblia, a las 7 iglesias. ¿Cuál va a leer usted, el 11 o el 4? El 11. Que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿A las 7 iglesias? Que están en Asia. No son sectas protestantes, son la iglesia presente en Asia y que ya se había extendido de forma, se llama local o iglesia particular. A ver, estamos en Trujillo. ¿Cómo se llama esta iglesia? San José. Nosotros fuimos a dar una enseñanza ayer domingo. ¿A qué iglesia? Santa Ana. Pregunto, ¿esa iglesia Santa Ana era una iglesia evangélica? Pero no era la misma de aquí. Pero si aquí estamos en la iglesia San José y allá estábamos en la iglesia Santa Ana, ¿no son dos? Y resulta que antier estábamos en la iglesia Monte Carmelo. ¿Es la misma o es otra? Pero ¿cómo? Si antier era Monte Carmelo, ayer Santa Ana, hoy San José, ¿cómo me dice que es la misma? Son 3 iglesias distintas. No. Pero nosotros decimos, la iglesia de San José tiene un párroco. La iglesia de Santa Ana, otro párroco. Entonces no es la misma, porque no es el mismo párroco. Y la iglesia de Monte Carmelo, otro párroco, entonces no es la misma. ¿O sí es la misma? Bárbaro, entonces entramos en confusión. ¿Son 3 iglesias distintas o son 3 iglesias iguales? ¿Igual es la de San José? ¿A la de Santa Ana? ¿A la...? ¿Ve la confusión? Si miramos como iglesia de Cristo, como iglesia instituida por Cristo, es una sola. La iglesia católica, una sola. Pero si la miramos como iglesia particular o como iglesia local, es la iglesia de San José ¿cómo se llama aquí? ¿Dónde estamos? No, pero ¿cómo se llama la iglesia? Valera. La iglesia de San José de Valera. ¿Me captan? Y yo puedo decir que yo vengo de la iglesia de San Cristóbal. Es la misma iglesia católica, pero los lugares son distintos. Entonces el Apocalipsis dice a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuántas iglesias hay
En Valera, padres, 18 iglesias. ¿Se refiere a iglesias evangélicas? No, la iglesia católica en diversas comunidades. Por eso el Apocalipsis 11 y Apocalipsis 4 habla a las 7 iglesias que están o sea, que no son sectas, sino que es la misma iglesia de Cristo, pero que están en lugares específicos. Miren ahora el 4, escúchenlo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Que están en Valera. O sea que la iglesia comenzó a expandirse. La única iglesia de Cristo comenzó a expandirse. Y ya en Asia ya estaban 7. La del Carmen, la de San José, la de Chiquinquirá, la de Coromoto, la de el Niño Jesús, Divino Niño Jesús. Me faltan 2, ayúdenme. La de Santa Ana y la de San Pedro y San Pablo. ¿Me captan? Ya eran 7. Ahora, señor cura, eso lo está inventando usted. Eso no está en la Biblia. ¿Que no está en la Biblia? A la prueba me remito. Si no soy capaz de demostrárselo con la Biblia, no me crean. Pero si se lo demuestro con la Biblia, entonces ustedes podrán comprender la laguna mental que tienen los protestantes y que no son capaces de descubrir, escudriñando las Escrituras, que Cristo fundó una sola iglesia y que esa iglesia se extendió por todas las comunidades, y cuando llegaba a una comunidad era la iglesia de Cristo en esa comunidad, luego había otra comunidad, entonces ya para diferenciarla de la primera era la segunda iglesia, era la tercera iglesia, pero no está hablando de sectas. O sea, ¿saben lo que significan sectas? A ver, cuando usted se muere, su papá, usted tiene 7 hermanos, se muere su papá y su mamá en un accidente, Dios los libre, y su papá tenía una parcela, una finca, no sé cómo le llaman ustedes, con 100 hectáreas. ¿Esas 100 hectáreas le toca a usted solo? Tiene que dividirlas. ¿A usted le toca lo mismo que su hermana? Sí, pero le pregunto, ¿le toca el mismo lugar o lugares distintos? Lugares distintos. Los reparten sectores, sectas. De un tronco común, uno agarra una parte, otro agarra otra parte, otro agarra otra parte, pero no, el hermano suyo no va a mandar en la secta suya, en el sector suyo. El hermano mayor no va a mandar en el sector suyo ni en el hermano menor, porque ya son sectas. Cuando estaba su papá y su mamá vivos, era de los 7, pero no había secta. Era su papá y su mamá los que mandaban en todo en conjunto. Esa es la iglesia católica que fundó Cristo. Pero resulta que antes de morirse el papá y la mamá, ya los evangélicos se están repartiendo en sectas, en sectores distintos, que ya el papá y la mamá no tienen por qué mandar, sino que ellos ya se adueñan de eso. Pero resulta que en la iglesia de Cristo se dividió por comunidades, y a eso se le llamó iglesias, no para representar sectas, sino para representar la misma iglesia que está llegando a otros lugares, porque estaba comenzando el cristianismo a extenderse a varios lugares. ¿Dónde aparece eso? Eso aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 4. Ahí lo vamos a encontrar. Que iglesia, que la Biblia habla de iglesias en plural cuando habla de los lugares donde ya la iglesia ha llegado. Y la Biblia habla de la iglesia en particular cuando es la que fundó Cristo en la persona de Pedro, la que tiene las llaves del reino, la que tiene la plenitud de Dios. A ver, óiganlo para ver si Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 4, aclara lo que estoy diciendo. Y al pasar por las ciudades, al pasar, Valera,
Mérida, Barinas, Táchira, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Cristo fundó la iglesia y le dio la autoridad a los apóstoles. Y los apóstoles iban por las comunidades: Trujillo, Mérida, Barinas, San Cristóbal, pare de contar, y iba repartiendo las cartas que habían dado los apóstoles. ¿Ve que no eran sectas? Los apóstoles mandaban en Trujillo, en Mérida, en Barinas. ¿Me captan? Repartían, otra vez, ¿cómo es? Les entregaban. Otra vez, al pasar por las ciudades. Y al pasar por las ciudades, Miren que no eran sectas. Al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. los apóstoles ordenaban, tenían orden, tenían autoridad en todas las ciudades. Pregunto, ¿el pastor de aquí tiene autoridad sobre la iglesia que está de los testigos de Jehová? ¿El pastor de los adventistas tiene autoridad en la iglesia de los pentecostales? ¿El de los pentecostales tiene autoridad en la iglesia de los pentecostales unidos? ¿El de los pentecostales unidos tiene autoridad en los mormones? No, porque son sectas. En la iglesia católica, entonces vemos que los apóstoles tienen autoridad en todas las comunidades, en todas las ciudades, y dan las ordenanzas en todas las ciudades. Y ahora, para que vea que la iglesia estaba en todas las comunidades, y para decir que en esta comunidad ya estaba la iglesia, y en esta comunidad ya estaba la iglesia, y en esta comunidad ya estaba la iglesia, entonces habla de las iglesias. La misma iglesia en diversas comunidades. Repita lo de las comunidades porque me importa que ustedes vean que son comunidades. Y al pasar por las ciudades, Por eso dice a las iglesias que están en Éfeso. Ya en Éfeso había iglesia. A la iglesia de Éfeso, a las 7 iglesias de Asia, la de Éfeso, la de Esmirna, la de Tiatira, la de... ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si no se acuerdan, ese sí es un problema. Lean la Biblia. Está en el capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis, tarea para la casa. Ahí están las 7 iglesias. Entonces, van a ver que se refiere a ciudades. Repítalo y sigue. y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Tenían autoridad universal, todas las comunidades. Y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Ellos mandaban en todas las ciudades. ¿Y cómo llamaban a esas ciudades? Así que las iglesias, a esos representantes, a esa congregación, por eso iglesia se llama congregación, a esa congregación de cada ciudad la llama iglesia, pero no son iglesias sectas. Es la misma iglesia. ¿Cómo sabemos que es la misma iglesia? Porque cumplían las ordenanzas de los apóstoles y de los presbíteros que estaban en Jerusalén, y todos tenían que cumplirlo. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará atado. Tiene autoridad. Entonces llama, y las iglesias, ¿otra vez? así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Con las cartas que mandaban los apóstoles de Jerusalén a todas las ciudades, las iglesias que ya estaban fundadas allí, que no eran sectas protestantes, sino la misma iglesia en diversas comunidades, se fortalecían en la fe. Y para que se den cuenta que es la misma iglesia, van a ver en ahí mismo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23, cuando comenzaron a poner párrocos en cada una de las iglesias.
que hoy nosotros llamamos párrocos. ¿De dónde aparece a dónde aparece en la Biblia que existen los párrocos en las iglesias? Aquí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23. Van a encontrar una palabra que se llama presbítero o ancianos. Ancianos no significa los viejos. Ancianos significa los dirigentes de la comunidad, los jefes de la comunidad. Escuchen. Y constituyeron ancianos. Y constituyeron ancianos. Miren de dónde vienen los párrocos. Y constituyeron ancianos En cada iglesia. Y constituyeron ancianos En cada iglesia. Lo traducimos al castellano. Y constituyeron párrocos En cada iglesia. Ahora comprende por qué está el párroco de San José, el párroco de San Pablo, el párroco de Santa Ana, el párroco del Niño Jesús, el párroco. Porque eso se hacía en la iglesia de Cristo. En cada comunidad nombraron párroco, presbíteros o ancianos en cada comunidad. ¿Y quién los mandaba? Los apóstoles de Jerusalén, entregándoles las cartas, y ellos tenían que obedecer. Entonces, los protestantes escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Cuando la Biblia habla de las iglesias, está hablando iglesias, llamémoslo así, parroquias o diócesis o iglesia particular, la diócesis de Barquisimeto, la diócesis de San Cristóbal, la diócesis de Barinas, iglesias particulares, locales, para simbolizar una localidad. Veamos San Pablo hablarle a los Gálatas. Usted me busca Gálatas 1:2 y usted me busca Gálatas 1:22. San Pablo le habla a los Gálatas y le habla de las iglesias. Pero, ¿y a qué se refiere esas iglesias? ¿A las sectas? No. Eso es invento de los protestantes. Pero hoy vamos a ver que no se refería a la secta, se refería a la misma iglesia en comunidades, ciudades, localidades. Gálatas 1:2, acérquese para acá. Y todos los hermanos. Y todos los hermanos, Lupita, ayúdame, todos los hermanos. Y todos los hermanos que están conmigo. Y todos los hermanos que están conmigo, el apóstol. A las iglesias de Galacia. A las iglesias de Galacia significa que están en una localidad, en una ciudad, en una comunidad, que ya hay varias iglesias reunidas. ¿Saben qué significa iglesia? Congregación. Ya se comenzaron a congregar. Pero no eran otras iglesias fundadas por Petronilo, la iglesia de Cristo que se fundaba allí en esa comunidad. Repítalo. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Si fueran sectas, Pablo no le podría escribir a todas las iglesias de Galacia. ¿Por qué? Porque no le iban a hacer caso. ¿Qué se ha creído ese Pablo? Imagínense que el párroco de aquí le mande una carta a los evangélicos y le diga: vengan porque viene el cura Toro. ¿Qué vamos a hacerle caso? No le van a hacer caso. Escuchen la otra. Gálatas 1:22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea. Habla de otras iglesias, las de Judea. De modo que la iglesia no estaba solamente en Galacia, sino ahora estaba en Judea. Y a Pablo no lo conocían. ¿Por qué? Porque Pablo todavía, ¿se acuerda que Pablo perseguía a los cristianos? ¿Y se acuerda que Pablo después se convirtió y comenzó a extenderse? Pero ya los apóstoles habían evangelizado. Ahora Pablo va a ir a las iglesias de Judea. Allá no lo conocían. Pero no era secta protestante. Era la misma iglesia en lugares. Y para que se den cuenta que era la misma iglesia, miren a San Pablo haciendo algo curioso. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. San Pablo va a recoger la colecta y lo va a recoger en las iglesias.
¿Será que va a ir a las sectas protestantes, los testigos de Jehová, a los pentecostales, a los adventistas para que me den el diezmo? Imagínense que el obispo vaya a pedirle el diezmo a los evangélicos. ¿Se lo van a dar? No. Pero a Pablo sí se lo daban porque no eran sectas. Era la misma iglesia en diversos lugares. Escuchen. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio... Escuchen, ¿se dieron cuenta que era la ofrenda que tenían que recoger? Ahora léalo el versículo 1, a ver. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en ordené. Repito. Ajá. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En las iglesias de Galacia significa que no son sectas, sino la iglesia que ya está en un lugar determinado, en una ciudad determinada, en las iglesias de Galacia. ¿Y cómo sabemos que no son sectas? Porque le van a dar la ofrenda a Pablo. En la misma iglesia, pero está en diversos lugares. Y él dice, y le ordené. Y si eran sectas, ¿por qué le van a hacer? Por eso no permití que ella dijera, ordene. Porque es una orden, ordené. O sea que Pablo tenía orden, autoridad sobre esas iglesias de Galacia y sobre las demás iglesias, y les ordené. Repítalo de nuevo, el 1 en adelante. En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahora comprenden ustedes que los evangélicos le están tomando el pelo a la gente cuando dice que en Apocalipsis, cuando habla de las 7 iglesias, se refiere a los testigos de Jehová, a los adventistas, a los mormones, a los pentecostales. Así juegan con la ignorancia del pueblo. Pero cuando usted y yo comenzamos a escudriñar las escrituras, nos damos cuenta que no se refiere a sectas, porque los apóstoles mandan en todas esas iglesias. Hay una autoridad. Más bien, ellos están confundidos y no saben que Cristo fundó una sola iglesia. ¿Y saben qué es lo peor para los protestantes? ¿Saben qué es lo peor? Que la Biblia dice que a Dios yo no le puedo dar la gloria en una secta, que tiene que ser en la iglesia, una iglesia. Y tiene que ser por todas las generaciones y todos los tiempos. Efesios capítulo 3, versículo 21. Hablando de Dios, Efesios 3:21 dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que está extendida en Galacia, en Judea, en Samaria, en Éfeso, en Esmirna, en Tiatira, pero que es la misma iglesia de Cristo, extendida por todas las partes. Por eso se llama iglesia católica, que significa iglesia universal. Escuchen, a ver si Dios permite que haya muchas iglesias con diversas doctrinas, con diversas enseñanzas, con diverso culto. Vamos a ver. A Él sea. Otra vez. A Él. Otra vez. A Él. A Él se refiere a Dios. A Dios Sea gloria
¿Quién le quiere dar la gloria a Dios? Los protestantes que nos están siguiendo a través de las redes sociales. ¿Ustedes también? Paren la oreja, pongan la lupa, háganle eso. A Él, a Dios sea la gloria. En la iglesia. ¿Una o varias? ¿Otra vez? En la iglesia. Una. A Dios sea la gloria. ¿Otra vez? En la iglesia. El que me diga que aquí está diciendo que muchas iglesias. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. A Él la gloria en la iglesia. En Cristo Jesús. Puede ser que Cristo hubiese dicho a Dios la gloria en la iglesia hasta que venga Martín Lutero, hasta que vengan los evangélicos, hasta que vengan los pentecostales, los adventistas, los mormones. A Él la gloria en la iglesia hasta que venga la reforma protestante. Vamos a ver si la Biblia dice así. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Por todas las edades. Por los siglos de los siglos. Amén. Aquí no hay cabida para las sectas. La plenitud de Dios está en la iglesia. Y en la iglesia se le da la gloria a Dios. Ella tiene la llave del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. A Él la gloria. A Dios le agrada que usted esté en la iglesia. Estando en la iglesia, usted le da la gloria a Dios. Estando en una secta, usted le da la gloria al que te conté. Pero estando en la iglesia de Cristo, usted le da la gloria a Dios por todas las edades, por todos los tiempos. Y termina diciendo, amén, que significa así es, así será, gústele al que le guste, es dicho, caso cerrado, no se hable más. Pero entonces, Padre, si eso es así, y si está tan claro en la Biblia, ¿por qué los protestantes fundan iglesias a su antojo y le ponen nombres atractivos, nombres que emocionan a la gente? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Se lo voy a mostrar. ¿Por qué los protestantes vienen a decirle al católico, todas las iglesias son iguales? Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia no salva a nadie. Eso es mentira, que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Eso es mentira, que la iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. A pesar que ustedes lo leyeron, y lo leyeron de la Biblia Reina Valera. ¿Quieren saber cuál es el problema? El problema está dibujado en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis 12, 9. Cuando apareció en el cielo una pelea. Miguel y sus ángeles iban a pelear contra el diablo. Y pelearon, hubo una batalla. Ganó Miguel y perdió el diablo. Y ustedes verán cómo dice la Biblia que habla del diablo. Y segundo, ¿cuál es la tarea del diablo? Vamos a escuchar. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Lo entienden bien, verdad? Lo venció Miguel, el arcángel Miguel. Y fue lanzado el diablo, o Satanás, como ustedes lo quieren entender. ¿Y quién es ese Satanás? Doña Lupa, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es Satanás? El cual engaña al mundo entero.
¿Cuál es la tarea de Satanás? El cual engaña al mundo entero. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? El cual engaña al mundo entero. Pregunto, ¿entendieron? ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Engañar al mundo entero. Porque Él no quiere que los hombres se salven, que lleguen al reino de los cielos. Y para lograr eso, Él viene al mundo a engañar al tonto que se deje. Ahora pregunto, ¿y viene a engañar con la verdad o viene a engañar con la mentira? Y si la mentira no pareciera ser verdad, tuviéramos otro gobierno. ¿Qué digo? No tuviéramos al diablo. Oye, si la mentira no fuera creída como si fuera verdad, entonces el diablo no tuviera éxito. El éxito del diablo y de los políticos y de los protestantes, que las mentiras son creíbles como si fueran verdad. Si no, miren el pueblo de Venezuela, que le han caído mentiras tantos años y todavía hay tontos que le creen. ¿O no? Eso no se puede tapar. A ver, el diablo fue enviado a la tierra ¿a qué? A engañar al mundo entero. Pregunto, ¿algunos de ustedes han visto al diablo con cacho y cola que viene a engañarlo? Se van a morir y no lo van a ver. Pero para la gloria de Dios, tenemos esto que se llama la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, y en ella se nos dice cómo es que el diablo engaña al mundo entero. ¿Lo quieren ver? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Eso no lo escribí yo. Yo no había nacido. Yo nací en el 2000. Y ahí está escrito cómo es que el diablo engaña. Pero él no engaña él personalmente. Según la Biblia, el diablo engaña a través de personas que ustedes todavía no han detectado. Y que ustedes no saben cuáles son esas personas que vienen de parte del diablo engañándoles para que no entren al cielo, para que no les sean perdonados sus pecados, para que no puedan recibir a Cristo pan de vida. Y quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Para que nos apartemos de los sacramentos que son fuente de salvación para la humanidad. ¿Cómo es que el diablo entra a engañar al mundo entero? Lo dice el Espíritu Santo. Y si lo dice el Espíritu Santo, no podemos dudarlo. A ver, ¿cómo dice el Espíritu Santo? Pero el Espíritu dice claramente. ¿Quieren escuchar lo que dice el Espíritu? Lo dice claramente, significa no le pongan adorno, no le den vueltas, hay que creerlo y punto. ¿Otra vez? Pero el Espíritu Santo dice claramente. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Escuchen. Que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostarán de la fe. Algunos apostatarán de la
fe. Se llama pecado de apostasía, que ustedes nunca han escuchado sino hasta ahorita. Y si no saben qué es la apostasía, significa renegar, no de una verdad de fe, sino de varias verdades de fe. Cuando usted reniega de una verdad de fe se llama herejía. Y cuando usted reniega de varias verdades de fe se llama apostasía. Es renegar de las verdades de fe. Y dice el Espíritu Santo que en los últimos tiempos, ya estamos en los últimos tiempos, no todos, algunos católicos van a renegar de su fe. ¿Para qué? Miren donde el diablo entra en acción. Escuchando a espíritus engañadores. No corra. Escuchando a espíritus. ¿Qué es el diablo? Espíritu. ¿Y para qué fue mandado a la tierra? ¿Para engañar al mundo? Entonces, algunos renegarán de la fe escuchando Espíritus engañadores. a espíritus engañadores. Por eso usted verá que los protestantes le dicen a los católicos, es que a mí me habló el Espíritu. Eso es verdad. Pero lo que también es verdad, que son espíritus engañadores. Porque el diablo trabaja a través de los espíritus engañadores, porque fue mandado a la tierra para engañar al mundo entero. O sea, tápese los oídos los curas, hasta los curas. Y ojalá que no esté el obispo, hasta los obispos. O si no, miren algunos obispos de Alemania, que no podemos taparlo. Es un escándalo que los obispos de Alemania pidan que se cambie la Biblia, que se casen hombres con hombres o mujeres con mujeres, que permitan el aborto, que se ordenen mujeres, que hagan. Eso es tan fuera de pote. Porque el diablo fue enviado a engañar al mundo. Y entonces dice la Biblia, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos van a renegar de la fe. ¿No han visto, por ejemplo, en internet cuántas páginas que se llaman católicas dicen el Papa no es Papa? Eso es mentira. El Vaticano II es una falsedad, es el mismo diablo. La misa no es la misa verdadera. Y comienzan a renegar. Eso está de moda, ahorita está pero al tapete. Y eso a la gente le gusta. Escuchar espíritus engañadores. Ahora, esos espíritus engañadores meten su veneno. Adivinen dónde. Escúchenlo. Y adoctrina. Meten su veneno ¿dónde? Y adoctrina. ¿Dónde meten el veneno? En la doctrina. Ahí está el veneno. Y esa doctrina es lo que enseñan. Usted tiene que ver qué es lo que enseñan. A mí me duele cuando escucho a un sacerdote o a un laico que dice, eso es lo mismo. Es el mismo Dios. El Dios que se alaba en la Iglesia Católica es el mismo Dios que se alaba en los pentecostales, en los testigos de Jehová, en los evangélicos. Es la misma Biblia. ¿Para qué nos vamos a pelear si somos los mismos? Lo que nunca ha leído ese sacerdote o ese laico es que el veneno no está en el mismo Dios ni en la misma Biblia. El veneno está en la doctrina. Y eso es lo que tenemos que examinar, porque los espíritus engañadores, ¿a dónde se meten? En la doctrina. Y como se meten en esa doctrina, la Biblia lo llama doctrinas de demonio. ¿Por qué de demonio? Porque el demonio viene con un espíritu engañador que se mete en la doctrina.
¿Y cómo sabemos que son doctrinas de demonio? Pregunto. Usted católico, pregunto. ¿Está convencido que Cristo está en la hostia? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y hace la adoración al Santísimo? Sí. No duda, ¿no? ¿Y qué tal que yo le dijera que la hostia es el diablo? Pero esa es la doctrina de los testigos de Jehová. Eso es lo que los testigos de Jehová enseñan. En la hostia no está Cristo, está Satanás. Pero el ignorante me dice que es lo mismo. Es lo mismo, el mismo Dios, la misma Biblia. Es el mismo Dios, la misma Biblia. De eso no estamos hablando de la doctrina. La doctrina católica dice que la hostia es Jesucristo y adoramos al Santísimo Sacramento. Bendito, alabado y adorado sea por siempre el Santísimo Sacramento del altar. ¿Y ustedes qué dicen? Alabado y adorado sea por siempre. ¿Lo decimos o no lo decimos? Esa es la doctrina de la Iglesia. ¿Y cuál es la doctrina de los evangélicos pentecostales, mormones, adventistas sobre la Eucaristía? Que ahí no está Cristo, que eso es un mero símbolo, que es una ulea, es una galleta. Díganme, despreciar a Cristo, ofender a Cristo, ¿no es del diablo? ¿Ustedes han escuchado hablar de la misa negra? Ojalá que nunca se interesen por eso. Pero la misa negra es agarrar una hostia y los que son brujos, diabólicos, santeros y babalaos y toda esa gente, agarrar y delante de la hostia, tener sexo y meter la hostia por todos lados, ofendiendo a Jesucristo, para darle culto a Satanás. Díganme, cuando se profana, cuando se ofende a nuestro Dios, porque nosotros creemos que Jesús es Dios y está en la hostia, dígame si no es diabólico. Por eso dice doctrina de demonio. Pregunto, en la confesión, ¿usted se confiesa, sí o no? Sí. ¿Para qué? Para que sus pecados sean perdonados, su alma quede limpia y pueda volar al cielo. ¿Sí o no? Y ahora que venga un protestante y le diga, no se confiese, ¿lo mandó Dios o lo mandó el diablo? Doctrina de demonios. Porque si la doctrina de Dios es que yo me confieso para el perdón de los pecados y alcanzar el cielo, doctrina de demonios es que no me confiese para que no me alcance el cielo. ¿Lo ven o no lo ven? Pero el ignorante dice, eso es lo mismo, al fin y al cabo es el mismo Dios, la misma Biblia. A Petronilo le patina coco, le patina coco, le patina coco. A Petronilo le patina coco, le patina coco, le patina coco. Entonces la Biblia está hablando que el diablo fue enviado a la tierra para engañar al mundo entero. ¿Y con qué? Con doctrinas de demonios. María es una prostituta. ¿A usted no le duele escuchar eso? Doctrina de demonio. El Papa es la bestia. Doctrina de demonio. La Iglesia Católica es la gran prostituta. Doctrina de demonio. ¿No le duele? ¿O está ciego? Pero no hay que decir nada porque hay que ser tolerantes. Tolerantes sí, pero tontos no. Porque hay que tener caridad. ¿Y qué es caridad? Entre las obras de misericordia, obras de caridad, corregir al que se equivoca, enseñar al protestante que no sabe, darle un consejo al protestante que lo necesita, que no siga haciendo esa cosa. ¿No son obras de caridad? Entonces, ¿por qué lo enseña la Iglesia? Y ahora vean ustedes, doctrina de demonios, y va a venir el demonio con cacho y cola a enseñar esa doctrina. No. ¿Cómo va a ser el diablo para engañar al mundo entero con doctrina de demonio? ¡Escúchenlo! Por la hipocresía de mentiroso.
Porque hay gente que hipócritamente se presta. ¿Y por qué es hipócrita? Porque se llaman cristianos, evangélicos. Y usted dice, ay, yo quisiera ser como ellos. Lástima que yo soy católico porque mi mamá era católica y mi abuela era católica. Usted me entiende, ¿no? Por hipocresía. De mentirosos. De mentirosos. El diablo viene a engañar al mundo entero. Con doctrina de demonio, por hipocresía de mentirosos. Que teniendo cauterizada la conciencia. Que tienen cauterizada la conciencia. Que ya no tienen conciencia. ¿Eran católicos? Nada, mentiras. Saben que lo están haciendo mal. Pero van en contra de eso, del bien, de la salvación, de los canales de la salvación que niegan los protestantes, los sacramentos, los canales de salvación, de gracia, de que Dios nos da, doctrinas de demonio. Y la gente dice, hay que tener caridad. Le pasa a usted, yo sé que a usted le pasa como una señora un día que llegó, iba a comenzar la misa, y la señora estaba en un llanto en el Santísimo. Y antes de comenzar la misa se paró y me trajo un ramillete de flores y me dijo, padre, ¿será que usted me puede celebrar una misa? Y le dije, sí, claro. Dijo, es que yo quiero celebrar una misa por el diablito, porque yo no quiero que el diablito se condene. A mí me da lástima con el diablo. Todo el mundo habla mal de él, todo el mundo lo trata mal y todo el mundo lo manda para el infierno. ¿Será que usted me le celebra una misa para el diablo? Porque yo sí amo al diablo. Pero ¿no será que esos son la mayoría de católicos? Ay, pobre diablito, no hay que decirle nada, no hay que meterse con él. Pero trae doctrinas de demonio. Ay, no, pero hay que dejarlas tranquilas y comernos toda esa doctrina y aceptarlos y gritar todo lo que ellos dicen. ¿No se dan cuenta que los católicos ya se han comido esa doctrina? Hay católicos que no se confiesan, ustedes no, los que no vinieron. Hay católicos que ya no van a misa, viven su fe a su manera, en su casa, no tienen necesidad de ir a misa los domingos. Hay católicos que ya no rezan el rosario, que no tienen las imágenes, que ya no creen en la Virgen María. Hay católicos que odian al Papa. Hay católicos que odian al cura, al párroco, al obispo. ¿Sí? ¿Ustedes no? Otra gente. Porque ya el diablo les metió en la cabeza la doctrina de demonio. Por eso usted y yo debemos estar muy alerta. Porque San Pablo le escribe a los Corintios, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 15. Y San Pablo viene a decir que el diablo va a engañar al mundo entero, pero tiene sus instrumentos. ¿Cómo los llama la Biblia? Los llama ministros. Ministros del diablo. Y usted dice, ¿y quiénes serán los ministros del diablo? Los evangélicos no, esos son gente buena. Yo les doy un secreto, el que no los conozca, que los compre. Yo los conozco, no los compro. Que no está en la Biblia, ojo, y en la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. No estoy leyendo la Biblia católica, estoy leyendo la Biblia protestante. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 15. ¿Qué dice el 15? Así que no es extraño. Escuche. Así que no es extraño. No se extrañen por lo que el cura Toro está diciendo. Eso no es invento de él. Eso está en la Biblia. Si también sus ministros. ¿Otra vez? Si también sus ministros. ¿Otra vez? Si también sus ministros. ¿Ministros de quién? A ver, ¿de quién está hablando? Versículo 14. ¿De quién está hablando? Ahí mismo, versículo 14. Eche para atrás un poquitico.
¿Qué dice el 14? Y no es maravilla. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás. ¿De quién está hablando? De Satanás y sus ministros. ¿Quieren ser ministros de Satanás? Ah, pero Satanás tiene ministros que van a engañar al mundo. ¿Satanás tiene ministros o no tiene ministros? Lea el 14 y lea el 15 y ponemos la lupa para que vean que Satanás tiene ministros. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. Le pondremos protestantes, matarirerirerón. Ese nombre no me gusta, matarirerirerón. Le pondremos evangélico, matarirerirerón. Ese nombre sí me gusta, matarirerirerón. Va, escuchen. El diablo tiene ministros. Otra vez, 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros del diablo se disfrazan como ministros de justicia. Se disfrazan de ministros de justicia. Pero ¿cómo se presentan ante el mundo estos ministros del diablo? ¿Lo quieren saber? Versículo 13. ¿Cómo se presentan? Para engañar a la gente. Porque estos ministros del diablo, porque estos son falsos apóstoles. ¿Cómo se presentan los ministros del diablo? Como apóstoles. ¿Y cómo los retrata la Biblia? Como falsos apóstoles. El diablo que viene a engañar al mundo entero, ¿cómo presenta a sus ministros? Como apóstoles. Y la Biblia, que es la lámpara que ilumina nuestros pasos, ¿cómo lo presenta? Como falsos apóstoles. ¿Y se acuerda cuál era el trabajo del diablo? Engañar al mundo entero. Escuche lo que viene, otra vez. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Fraude, engaño, obreros fraudulentos. Que se disfrazan. Vean el retrato de los protestantes. Que se disfrazan, le voy a tomar la foto y se la mando. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¡Pácata! Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¡Pácata! Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¡Pácata! ¿Cómo se llaman ellos? Cristianos evangélicos. Yo no lo llamo evangélicos, lo llamo evangélicos. Con H, con K y con Z al final. ¿Y por qué usted les cambia el nombre? Porque cambian el evangelio, porque cambian la doctrina. A ver, los ministros del diablo se presentan ante los hombres para engañarlos como apóstoles de Cristo. Y dice la Biblia, no son apóstoles de Cristo, están engañando. Son falsos apóstoles, disfrazados, y por eso engañan. Porque usted lo ve encorbatado, bien bonito, con la Biblia debajo del brazo. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, conviértete, hermano. Cristo viene pronto a llevar su iglesia a morar con él, hermano. Vengo a predicarle la palabra de Jehová, porque la palabra de Jehová es vida y salvación para que nos escuche. Amén, aleluya, gloria al Señor. Dice San Juan capítulo 8, versículo 47 en adelante, dice: el que es de Dios, la palabra de Dios se escucha. Si usted no me escucha, es porque no es de Dios, hermano. Arrepiéntate, Cristo viene pronto, y si no, se va a condenar. Y usted dice: ay, bárbaro, es así, son verdaderos apóstoles. Y qué bravo, que ayer eran católicos y no leían la Biblia. Ayer eran católicos y decían, pero a mí no se me queda ni una cita. Pero hoy se metieron en evangélicos, cargan la Biblia debajo del brazo y se le escupen, se aprenden 2 citas y se la escupen a usted en la cara y usted dice, naguará, este sí sabe. Y como la gente le dice, naguará, ese sí sabe, dice, que se me presente si quiere el obispo, el papa.
que yo le predico y lo convierto, para que yo así sea, aleluya, gloria al Señor. Falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo, ministros del diablo. Si no lo hubiese dicho San Pablo, yo no me atrevería a decirlo jamás. Pero si está en la Biblia, me quedan dos alternativas, creerlo o no creerlo. Si está en la Biblia no puedo dudarlo, está escrito. Y por eso ustedes verán, porque ese es un gran problema, es un gran pecado, eso es un gran pecado, claro que sí es un gran pecado. Ustedes verán que el Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 dice: ¿quiénes van al infierno según dice el Apocalipsis? No lo digo yo. Adivinen quién va al infierno. Primero el diablo. ¿Quién más dice el Apocalipsis 20:10? A ver. Y el diablo que los engañaba. ¿Qué hacía el diablo? Escuche. El diablo que los engañaba no va solo para el infierno. Se lleva a sus ministros, a los que trabajaban con él. Escuche otra vez. Y el diablo que los engañaba. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Al infierno. El diablo que engañaba al mundo entero. ¿Y con quién fue lanzado el diablo? Donde estaban la bestia. Donde estaba la bestia. Atención, información de última hora. En el infierno donde estaba la bestia. Y el falso profeta. Donde estaba la bestia. Y el falso profeta. Donde estaba la bestia. Y el falso profeta. Ser falso profeta es ser un diablito, es ser ministro del diablo. Y esos son los pastores evangélicos que están engañando al mundo entero con apariencia de verdades. Y lo peor es que los católicos les están creyendo y ya muchos se han ido con ellos. Falsos profetas, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Si los pastores escucharan esto y lo creyeran, no se pondrían bravos conmigo, más bien me darían las gracias porque les estoy evitando caer en el lago del fuego eterno donde va el diablo, con los falsos profetas. Y el trabajo precisamente del sacerdote es salvar almas, también las almas de los protestantes. Donde el diablo los tiene amarrados a su voluntad y no les permite ver la verdad de Cristo. Así está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 en adelante. Y hay que trabajar para salvar esas almas que el diablo los tiene cautivos a su voluntad, para que no conozcan la verdad y vivan engañados por espíritus engañadores y doctrina de demonios, por hombres falsos que mienten. Escuchen, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Óiganlo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Sacerdotes, obispos, diáconos, permanentes y no permanentes, seminaristas, laicos comprometidos. Otra vez. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. La tarea del ministro de Cristo debe ser apto para enseñar. No puede renunciar a enseñar. Sufrido. Hay que sufrir con paciencia los defectos de los evangélicos. Que con mansedumbre, ¿han visto los videos? Los debates con los protestantes, cómo me tratan y cómo yo aguanto. Que con mansedumbre corrija. ¿Qué hay que hacer? Corrija. ¿Qué hay que hacer? Corrija. Hay que corregirlos. Dice la Biblia que hay que corregirlos.
corrija ¿a quién? A los que se oponen. ¿Corrija a quién? A los que se oponen. A los que se oponen, a los protestantes que se oponen. Mentira, Cristo no está en la hostia. Mentira, no hay que confesarse. Mentira, el Papa es la bestia. Mentira, la Iglesia Católica es la gran prostituta. A los que se oponen, no vayan a misa, no recen el rosario, no recen por los muertos, no bauticen a los niños. A los que se oponen, hay que corregirlos. ¿Para qué? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Cuál es el problema de los hermanos separados? Que no conocen la verdad, porque el diablo ha venido a engañar al mundo y Dios quiere que conozcan la verdad. Quizás Dios le permita que conozcan la verdad. Para eso hay que corregirlos, predicarles, enseñarles. Y escuchen donde están sometidos, pongan cuidado. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Si esto es serio, si es verdad que es palabra de Dios, y usted y yo estamos seguros que es palabra de Dios, entonces el católico se lo tiene que tomar en serio. Hay que predicarles, hay que corregirle a los que se oponen para sacarlo del lazo del diablo, donde el diablo los tiene cautivos a su voluntad. ¿Es que no lo ven? Si no le diera capítulos y versículos, yo estaría hablando pamplinadas. Serían palabras de yo. Pero les estoy hablando la palabra de Dios para que el que tenga oídos oiga y el que tenga ojos vea. Y si no quieren escuchar, pregúntenme si me importa. Yo como sacerdote del Dios Altísimo he sido enviado para predicar la palabra de Dios tal y como está en la Biblia, sin cambiarla, sin adulterarla, sin ponerle adornos, sino dársela al pueblo que es la semilla del reino de los cielos. Para que el que está equivocado, el que está engañado, abra los ojos y vea la verdad y no se dejen engañar por los ministros del diablo que se presentan como apóstoles, pero son falsos apóstoles. Que se presentan como ministros de Cristo, pero son ministros del diablo. Y que muchos sacerdotes dicen, no hay que ser tan extremista. Eso es ser fanático. Reclámenle a San Pablo, eso no lo escribí yo. Ese problema de San Pablo se lo escribió una carta a los Corintios. Y reclámenle a la iglesia que admitió ese libro como palabra de Dios. No fui yo no había nacido. Eso fue en el año 382, el Papa San Dámaso I, quien hizo la Biblia. No me reclamen a mí, reclamen a la iglesia. Pero usted está en contra de la iglesia. No, señor. Estoy a favor de la iglesia. La iglesia permitió que esto era palabra de Dios y la iglesia dice que tenemos que creer, y por eso cuando se lee la Biblia decimos palabra de Dios. ¿Y qué responde el pueblo? Te alabamos, Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es decir, lo que tú digas, así lo creo, punto. El problema no es que la Biblia no lo diga. El problema es que los católicos no queremos creer en la Biblia. Y cuando creemos en la Biblia somos creyentes, y cuando creemos en los hombres somos creyones. Y en el mundo hay más creyones que creyentes, ¿o no? Y ese problema lo tenemos incluso dentro de la iglesia. Entonces Cristo funda la iglesia, una sola iglesia. En ella está la plenitud de Dios, en ella están las llaves del reino de los cielos, pero el diablo dice, yo no me quedo con eso. Y fue enviado al mundo para engañar al mundo entero. ¿Con qué? Con doctrina de demonios. ¿Por medio de quién? De hombres mentirosos que no tienen conciencia.
con falsos profetas, ministros del diablo, que se hacen pasar por ministros de Cristo. Pero en la realidad son falsos profetas, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. ¿Cuándo le vamos a quitar la máscara? Yo cuando leo, vuelvan a leer por favor, 2 Corintios 11, 13, yo cuando leo eso, yo digo, tengo que seguir trabajando, quitándole la máscara a los protestantes, porque están disfrazados de apóstoles de Cristo. Escuchen. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Otra vez. Porque estos son falsos apóstoles. ¿Qué le parece un cura que diga que eso es mentira? Que no hay que ser tan extremista. Que eso es ser fanático. No es como dice el cura Toro, que son falsos apóstoles. Pero no es el cura Toro. ¿A quién le tengo que creer? Otra vez. Porque estos son falsos apóstoles. ¿Qué le parece un cura que diga que eso es mentira? Que no son falsos apóstoles. Que hay que creerles, porque son verdaderos apóstoles igual que nosotros. Sigue. Obreros fraudulentos. ¿Qué tal los curas que digan que eso es mentira? Que ellos también trabajan y lo están haciendo bien. Mejor que los curas que no quieren salir de las oficinas, algunos. Sigue. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué tal el cura que diga que eso es mentira? Eso no es ningún disfraz. Es que ellos son los verdaderos cristianos, porque ellos sí leen la Biblia, porque ellos sí predican la palabra de Dios, porque ellos sí viven el Evangelio, no como muchos católicos que no viven el Evangelio, que no leen la Biblia. Entonces ellos sí son los verdaderos apóstoles de Cristo. Y que los hay, y yo los he escuchado, aquí no, en otras partes. Algo está pasando, el diablo incluso está engañando a los sacerdotes. Por eso San Pedro escribió, Primera de Pedro 5:8. 5:8 escribió San Pedro. Primera de Pedro 5:8. Venga, el diablo fue enviado a la tierra para engañar al mundo. Escuchen qué dice Pedro. Sé sobrios. Sed sobrios. Y velad. Y velad. Pendiente. Pilas, despiertos. Porque vuestro adversario, el diablo, El que viene a la tierra a engañar al mundo. Porque vuestro adversario, el que no quiere que te salve, que llegue al cielo, el enemigo nuestro, el diablo, como león ruyente, como león, que lo quiere destrozar, devorar, destruir, anda alrededor, anda por ahí, anda en las calles, anda en los transportes, anda en las plazas. El diablo como león rugiente, otra vez, anda alrededor. ¡Pilas! No se queden dormidos, no se dejen engañar, no digan que es lo mismo, porque el enemigo, el diablo, anda como león rugiente, rondando, buscándote a ti, buscándome a mí, buscando a quien devorar, a quién sacar de la iglesia de Cristo, a quién destruirle la fe, a quién cambiarle la doctrina y meterle doctrina de demonios, pero no con cacho y cola, por embaucadores mentirosos que andan engañando a la gente. ¿Y qué tenemos que hacer? al cual resistí firme en la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Al cual resistí firmes en la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Resistir. No dice, vete con él. Resistir, no le haga caso. Firmes
en la fe que se te dio, en la una y única iglesia que fundó Cristo, en la cual se le da la gloria a Dios y donde está la plenitud de Dios y que tiene las llaves del reino de los cielos y que es la iglesia. ¡Viva la Iglesia Católica! Pero San Pedro, como me quedan pocos minutos, San Pedro, primera de Pedro 2, creo que es, si no es primera y segunda. Primera de Pedro 2, ¿qué dice? Desechando pues toda malicia. No, segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2, pero hubo también. Ajá, San Pedro, respiren profundo. ¿Ustedes creen que San Pedro es apóstol de Cristo? ¿Y que lo que está escrito en la carta de San Pedro es palabra de Dios? Entonces digan conmigo, habla Señor. Habla Señor. ¿Ya están dispuestos a escuchar? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Dijeron, habla Señor que tu siervo. Y dice la Biblia, que es palabra de Dios, hubo falsos profetas en el pueblo. Y habrá entre ustedes falsos maestros, porque enseñan. Escuchen. Que introducirán Que van a introducir cosas que ustedes ni sabían. Encubiertamente, sin que la gente se dé cuenta. Herejías. Van a introducir herejías. Cristo no está en la hostia. El Papa es la bestia. No hay que confesarse. Herejías. Herejía es la negación de una verdad de fe. Herejías Destructoras. que destruyen la fe del católico. Y aún negarán al Señor que los rescató. Niegan a Dios. Lo niegan en la Eucaristía, lo niegan en la confesión, lo niegan en la iglesia. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Atrayendo qué? Ahora vean ustedes lo que San Pablo le escribe a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo... Vamos a leerlo desde el 3 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Primera de Timoteo. 6, 3. Si alguno enseña otra cosa, Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Si alguno enseña otra cosa, otra doctrina, otra cosa que no enseñó Jesucristo, que es conforme a la piedad, ¿qué pasa? Y eso es lo que hacen los protestantes. ¿Qué pasa? Está envanecido. Están, a Petronilo le patina y Coco le patina, están locos, envanecidos. Escuchen lo que viene. Nada sabe, Nada saben y delira acerca No. y delira A Petronilo le patina, Coco le patina, Coco le patina. ¡Deliran! Los protestantes deliran. ¿Creen que no deliran? Le pongo ejemplo. Yo lo viví. Me encontré con un pastor protestante que decía que él no era católico, que él pertenecía a la verdadera iglesia de Cristo. Y le dije, ¿cuál es la iglesia de Cristo? Dijo, la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar. Yo nunca lo había escuchado. Y le digo, ¿cómo así?
Usted sabe que antes de Adán pecar, Adán andaba desnudo y Eva también. Por eso en mi iglesia, las mujeres que entran a mi iglesia tienen que quitarse la ropa toda en la puerta y tienen que entrar desnudas al templo. Yo lo oí. Andaba con Luis el lector, que se estaba convirtiendo, y Luis pelaba los ojotes escuchando ese hombre delirar, le patina el coco, pero la gente lo seguía. Deliran. Los protestantes dijeron que el mundo se acababa en el 2000. Miren dónde vamos. Deliran, puras mentiras. Les llega a la cabeza tonterías y dicen las tonterías que les llegan a la cabeza. Otra vez, deliran. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos. Esos que vienen enseñando otra doctrina, ¿cómo lo llama la Biblia? Hombres corruptos, están corrompiendo, destruyendo el evangelio de Cristo. Por eso yo no los llamo evangélicos, los llamo evangélicos, porque son unos corruptos del evangelio. Corrompen el evangelio. Dicen cosas que la Biblia no dice y aseguran que están en la Biblia. Por eso conmigo se estrellan. ¿Por qué me odian? Porque yo les digo, yo a ustedes no les creo, compruébenmelo con la Biblia. Patalean, le dan vuelta para acá, la Biblia para allá, y no, entonces me maldicen, me mandan para el infierno. No, conmigo las cosas tienen que ser así, claras. Repítalo y sigue. De hombres corruptos de entendimiento. No entienden nada, corruptos del entendimiento. Y privados de la verdad. El diablo los privó de algo. Privados de la verdad. Porque el diablo viene al mundo a engañar al mundo. ¿Y cómo lo engaña? Privándolo de la verdad. Y por eso el diablo no quiere que los curas prediquemos la palabra de Dios. No quiere que prediquemos la verdad. Y por eso hoy día hay sacerdotes y obispos presos. ¿No vieron a un obispo en Nicaragua preso por decirle la verdad al gobierno? Y no se dio cuenta que los otros curas se callaron la boca para que no los metieran preso a ellos. Unos cuantos hablaron y también los metieron preso. ¿Sí? Porque es que el diablo se pone bravo y quiere privar a la gente de la que la verdad no se dé a conocer. Privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Que toman la piedad, las cosas de la fe, como fuente de ganancia. Solo quítenle el diezmo a los protestantes y se acabarán las sectas. Quítenle el diezmo, hagamos la prueba. No le den, protestantes, hagan la prueba. No le den el diezmo a su pastor y se acabará las sectas. Porque hacen de la fe ganancia. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del consentimiento. La piedad, hacer las cosas como Dios manda, es lo mejor que puede haber, es la mejor ganancia. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Muy bien. La Biblia entonces nos viene a decir que nosotros debemos tener cuidado. Hay gente corrupta de entendimiento que nos viene a engañar. Voy a terminar. Jesucristo nos advirtió. Adivinen qué nos dijo Jesucristo. Mateo capítulo 24, versículo 24. San Mateo capítulo 24, versículo 24.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, El diablo fue enviado al lugar del fuego con los falsos profetas. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 20:10, ¿no? Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. y harán grandes señales y prodigios. ¿Esos falsos profetas qué? Harán grandes señales y prodigios. Aquí sí hay poder, aleluya. Aquí sí hay poder. Y hacen grandes prodigios, grandes milagros. ¿Para qué? De tal manera que engañarán. El diablo viene a engañar al mundo entero. ¿Y esos prodigios es para qué? Engañarán. Para engañarán. Si fuese posible, respiren profundo. El diablo quiere engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. A los obispos y a los curas. Si fuera posible, si se hacen los tontos, si se descuidan, si no lean la palabra de Dios, si no oran, muy obispo, muy cura, pero será también engañado. Ahí tenemos un ejemplo. Martín Lutero era sacerdote. Ahí tenemos un ejemplo. Lefebvre. Ahí tenemos los obispos de Alemania. Aquí no se escapa nadie. Por eso tenemos que estar alerta, porque el diablo, como león rugiente, ronda buscando ¿a quién? Resistirle firmes en la fe. Señor Dios, te doy gracias por esta oportunidad que me brindas de compartir tu palabra. Aprovecho la oportunidad para suplicarte para que los católicos nos sintamos felices y orgullosos de estar en la única iglesia que tú fundaste, a la que le diste la llave del reino de los cielos, donde está la plenitud tuya, Señor, donde podemos darte la gloria por siempre, por todas las edades y todos los tiempos. Así sea, Señor. Te pedimos por los hermanos separados para que un día vuelvan a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén.